Oye, que estamos en Playpresta siguiendo el Mundial, que estamos haciendo un programa de baloncesto, que no lo ve nadie. Bueno, sí, la FIBA lo ve, nada más lo vio la FIBA, el último. Bueno, y actualidad de este Mundial, lo primero de todo, ya están los clasificados, bueno, obviamente ya están los clasificados para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Por parte de América van a ser los Estados Unidos, sorpresa, y Argentina. Por parte de África va a ser Nigeria, por parte de Asia va a ser Irán, por parte de Oceanía va a ser Australia y por parte de Europa va a ser Francia y España, que yo la semana pasada dije, una plaza de xuru para Serbia. Comímela. Si algo fici neste Blinku foi meter la pata. ¿Qué dije en el primer programa del Blinku? ¿Quiénes quieren los favoritos? Grecia. ¿Qué pasa con Grecia? Eliminada en la segunda ronda. Serbia. ¿Qué pasa con Serbia? Eliminada es contra Argentina en los cuartos de final. Estados Unidos. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Eso sí que se la comieran. Un cagallón per grande en los cuartos de final es contra Francia. Y encima pierden contra Serbia. ¿Quién esperaba esto? Tú seguro que sí, porque la gente es muy listo en internet, pero yo no. Y al final lo que tenemos son dos finalistas. Bueno, vosotros ya tenéis el campeón, porque esto ya cuando se emite ya sabéis el campeón, pero nosotros vamos a dir pali que pali. El primer finalista fue, es contra todo pronóstico, España. España llegó a la final después de un partido, es contra Australia, que a mí no me dio un ataque al coral, mira, no sé por qué. Dos prórrogues, hay a piques de meter una canasta imposible Ricky en el último segundo de medio campo, y con Marc Gasol, que estaba haciendo un campeonato, por lo menos un ataque no muy bueno, con Marc Gasol a partir del tercer cuarto siendo clave para este equipo, con su récord en anotación en FIBA de 33 puntos. Y con de ellos tiros libres bien importantes, que la gente que no sabe de baloncesto o que lo ve da cuando piensa que los tiros libres y cualquier cosa, pero los tiros libres son per importantes, que lo intruguen a Turquía en la primera fase, y además son seña de tener la mente muy concentrada en el partido. O sea que muy bien por Marc Gasol en esas semifinales es contra Australia del pasado para vosotros viernes. En defensa tenemos que destacar por todo el campeonato a Yui y a Rudy, que a lo mejor en ataque no están haciendo, por lo menos Rudy, un partido muy bueno, pero ya que Rudy está haciendo una defensa bestiales contra todos sus rivales, que no es fácil. Rudy es rápido, pero no tiene la envergadura que tienen otros en el supuesto. Lo mismo con Yui, que están criticando y mucho este mundial, no sé por qué, porque él fa lo que tiene que hacer, que es revolucionar el partido, llegar, ir rápido, meterle sus canastes esos mandarines imposibles, y eso es lo que se pide, y eso es lo que está haciendo, y yo creo que es el mejor campeonato de Yui con España. Y dos nombres que son percriticados, uno es Ricky Rubio, que Ricky Rubio está haciendo un campeonato bestial, líder absoluto de la selección desde el mío punto de vista, y Yuta Claver, que yo hay gente que critica a Claver, a mí dame vergüenza esa gente que critica a Claver por ahí, porque no tiene ni idea de baloncesto, muy mal. Que la gente y presta a falar por falar. A ver, yo que va años que no entiendo este guaje en la selección, no defiende, no ataca, cada vez que toca el balón yo digo no, por favor. De alguna vegada entra el balón en el aro, pues no sé por qué. Oye, y esas imágenes, ¿para qué les tenéis que poner? Que la gente no había visto ese capítulo, si ya no se acordaba ya, ¿no? Joder, por desearme malo que fan. Y otro, la otra gran sorpresa de este campeonato, que es Argentina. Argentina está haciendo un campeonato impecable, está jugando con fuerza, con coral, está habiendo mucha química entre ellos, que ya vos dije en el primer Blinku que es súper importante en este campeonato que haya química entre los jugadores, y nunca ganaren, arrasaren a Francia. Francia no tuvo oportunidad de ganar en ningún momento. Y eso que de físico, lo que es de envergadura, de fuerza, Francia está un peldaño por encima de Argentina. Pero los argentinos jugaron con inteligencia, que fue lo que se hicieron, forzar a Francia a jugar por fuera, que es el su punto más débil. Y así fue como ganaron 80-66. Con una escuela, por cierto, que tiene casi 40 años y hizo 28 puntos, 13 rebotes, todo eso, ¿dónde lo aprendió? En Gijón. Obviamente, donde va a aprender escolar todas estas cosas, pues en Gijón, yo ya todo lo que vino más o menos. Y a mí parece perprestoso que estos dos equipos llegaren a la final. Tienen muchas cosas en común que a mí parecen importantes en el baloncesto, que es juego en equipo, coral,
química, jugar con la defensa para favorecer el ataque, jugar con cabeza, no tener miedo a nadie, ni a Serbia, ni a los Estados Unidos, ni a Australia, ni a Francia. Eso es algo que caracteriza a dos selecciones que mucha gente da por acabadas ya porque lleguen de unas generaciones como son la generación de los Juegos Olímpicos de Argentina y la generación de los Juniors de Oro con España, que ya están retirándose, pero esa rabia, esa competitividad que deprendieron de esta generación estamos viéndola ahora, y a mí préstame que estos dos equipos lleguen a la final. La semana que viene vamos a dedicarla al campeón. ¿Quién va a ser? Vosotros sabéislo ya, yo no, porque esto grabase con antelación, que yo el fin de semana salgo, que son de fiestas el portal. Y más, voy a llamar ya a Telepizza. Sí, no, pa' un nada más, pa' un. Oye, corta ahí, va.